Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches, gente maravillosa, gente bonita que se conecta en Domingo de Life con María José. Un tema maravilloso que vamos a abordar hoy, mi hijo y mi hija se golpean. Y vamos a tener una súper invitada a la doctora Cecilia Elizabeth, quien nos va a estar aquí dando herramientas muy potenciadoras acerca de lo que es este tipo de conducta, y vamos a trabajar porque los niños se golpean, porque a los 2 años comienza este tipo de comportamiento, de qué forma conlleva a que las personas él pueda autolesionarse en frente de las personas. Todas estas y cada una de las dudas los vamos a ver con la doctora Cecilia, que ella se está conectando desde Ecuador, así que un aplauso a Ecuador. Y ustedes, gente bonita, ¿de dónde se están conectando? Quería preguntarles si me están escuchando, por favor, avísenme por ahí si me están escuchando. Ok, voy a poner aquí mi hijo, ¿me escuchan? Y mi hija, ok, ahora se acaba de conectar nuevamente la doctora, se golpea, ok, voy aquí a publicar este tema y bueno, tenemos a esta mujer maravillosa que nos va a dar todas las herramientas para saber cómo actuar ante estas situaciones. Voy a aceptar aquí estar conectadas a Maga Desis, a Rivera Tibisay, a Kelvin Macias. Bueno, toda esta gente bonita que se conecta en este tema tan interesante acerca de mi hijo o mi hija se golpean. ¿Me escuchas? Ahí te escucho perfecto. Sí, porque yo creo que fue algo de la conexión, algo tuvo que ver, porque había un Sí, eco. Bueno, sí, sí. lo importante es estar aquí. Bueno, yo para mí es un honor total tenerte aquí, porque soy una máxima seguidora tuya, me encanta toda la transmisión y tienes algo muy importante, que eres muy minuciosa en los estudios, y eso es muy importante cuando existe este tipo de diversidad y cuando existen estos comportamientos que de una u otra manera vemos que padres y madres e inclusive docentes se desesperan porque no saben qué hacer y por qué ocurre estos comportamientos de repente a tan temprana edad. Bueno, Cecilia, ¿cómo te sientes de estar ahorita conmigo un domingo, compartir un tema tan increíble? Bien, sí, los domingos son días familiares, así que creo que pega bastante bien. Decía justo que estamos en 3 de la tarde, hora de Ecuador, un calor hermoso acá, así que es propio como para hablar de estos temas bonitos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ante todo, nosotros vemos que los niños por lo general a veces se golpean y por lo general agarran y se golpean muchísimo la cabeza y esto causa un sentimiento de frustración. Vemos que el niño está manifestando conductas como frustración y por algo que de repente no lo ha alcanzado, de repente estos niños hacen este tipo de comportamiento para autorregularse o como un mecanismo de defensa. ¿Qué podrías decirnos tú la relación emocional entre esta conducta y el golpearse la cabeza? En primer lugar, o sea, los niños, mucho más los más chiquitos, no es que hacen este tema de autoagresiones realmente para generarse daño. O sea, esta idea que tenemos muchas veces los más grandes de autoagredirnos como para generar un dolor, eso no pasa en el niño. El niño lo hace asociado a una frustración, a una falta de lenguaje, a una falta de regulación conductual, no con la intención de generarse daño como tal. Entonces, la percepción del niño es diferente. Claro, ellos tienen, al ser tan pequeños, mucho más hablando de niños pequeños de 2 a 3 años, ellos tienen esta idea de tratar de buscar o de llamar la atención para solucionar sus problemas. Entonces, muchas veces lo hacen con la autoagresión, no necesariamente como un mecanismo de generarse una lesión como tal. Ok, y al hablar nosotros de lo que es la autoagresión como tal, ¿podrías explicarnos cómo el niño o por qué el niño o la niña se autoagreden? ¿De qué forma? ¿Qué es lo que pasa en estos niños para tener este tipo de comportamiento? Hay que entender que a medida que el niño pasa esta gran transición entre el año hasta los 3 años, principalmente el lenguaje tiene que crecer en forma abundante. O sea, de un niño decir, por ejemplo, 10 palabritas, cerca de los 3 años te arma oraciones muy bien armadas, te hace
te logra expresar cuáles son sus sentimientos, sus emociones y tiende a buscar independencia, ¿no? Basándonos en esto, un niño pequeño que carece de autorregulación o que tiene problemas de lenguaje o alteraciones en su conducta, igual siente la misma necesidad de moverme, tiene la misma necesidad de hambre, de sueño, de todas las necesidades de los niños, y al no tener un lenguaje, por ejemplo, tomando en cuenta el punto de partida del lenguaje, se frustra. Esta frustración, al ser tan pequeños, la corporalizan, y esa corporalización puede ser con la autoagresión, como un mecanismo. Existen varios mecanismos, pero la autoagresión puede ser. Generalmente las autoagresiones tienden a ser hacia el cuerpito de ellos, ¿no? Ya sea la carita principalmente, el cabello, a veces simplemente contra algún objeto suave, que puede ser incluso un almohadón, cosas muy sencillas, hasta que esta sensación de frustración baja, ya sea porque alguien lo distrajo, porque alguien intervino o él mismo con el tiempo, hasta que el mecanismo para, ¿no? Y esto puede tardar minutos y hay niños que pueden tardar mucho más, ¿no? Estoy hablando de más tiempo, ¿no? Exacto, Que eso genera mucho susto en la familia. claro. No, y un detalle es el nivel de nosotros que estamos externamente con él, no es entender por qué él no se da cuenta, y lógicamente es un bebé, ¿no? Pero que no se, que como que no sintiera que se está haciendo daño, a pesar de que él mismo se está autorregulando. Ahora, muchas veces ocurre esto cuando el niño no tiene un lenguaje. Es una manera como de aproximarme a hacer algún comportamiento para llamar la atención de que algo necesito. Ahora, en este caso, estos niños, ¿cómo incide el comportamiento de la gente que está externamente, que podría evitar estas circunstancias de autoagredirse él, utilizando otro mecanismo? ¿Qué piensas tú de que las personas, los padres o los docentes o las personas que estén alrededor de él, sabiendo que no hay lenguaje, utilizar otro tipo de técnica para que ellos no lleguen a este contexto de golpearse, por lo menos en la cabeza, para notificar algo? Claro, ahí realmente siempre me preguntan eso los papás, ¿no? ¿Cómo hago para que pare? Realmente lo primero es buscar cuál es la causa. Porque si, por ejemplo, tienes un niño con espectro autista, por decir, Ujú. en donde para lograr un lenguaje como para la edad adecuada, por ahí se necesita bastante trabajo, terapia y tiempo. ¿Cómo hacer entonces para parar esta autoagresión? ¿No? No es simplemente distraerlos o decirle que no lo hagan. Cuando un niño carece de lenguaje, la otra persona, el cuidador en este caso, el párvulo, la mamá, tiene que buscar esa estrategia para poder llegar a él. Por ejemplo, en un niño no verbal, un niño con espectro autista, muchas veces sirve en el tema de pictogramas e imágenes, donde implica que la actitud es inadecuada. Y también depende de quién es el cuidador, porque por ejemplo, para un niño puede ser muy confortable que mamá intervenga, lo abrace, se ponga a su altura, le mire a los ojos y le diga no se hace. Pero si es un niño, por ejemplo, en una escuela donde está los primeros días de clase, donde todos son agentes extraños y viene un extraño, en este caso un párvulo o un cuidador, a querer hacer lo mismo, más bien para él va a ser un susto. Entonces Exacto. depende mucho de quién es el cuidador, ¿no? Entonces, por ahí capaz la estrategia de un párvulo que es extraño es utilizar una música suave, hacer una imitación con otro niño, generar una estrategia que no sea muy sensorial y que permita que estén más tranquilos, utilizar un juguete de apego. Entonces, varía mucho de acuerdo a quién es el que está alrededor. Pero si estamos en casa y somos familia y somos el núcleo familiar, pues sirve ponerse a la altura de ellos, buscar cuál fue el objeto de la frustración, qué fue lo que le generó la frustración y tratar de intervenir por ahí. ¿Mm? Exacto, porque fíjate que el golpearse, ese tipo de comportamiento es muy variable. Puede ser inclusive que se golpea por sentirse mal, puede ser porque necesita un alimento o cualquier cosa. Tenemos que ser muy buenos observadores cuando ocurre este tipo de conducta, porque muchas veces actuamos de una forma en donde la conducta se aumenta o se desacerba, y esto trae una autoagresión de repente más fuerte por parte del niño. Por eso hay que tener mucho cuidado. Aquí tenemos a Maga de Cire, que dice: buenas tardes, mi hijo tiene 8 años, es diagnosticado con TDAH, en algunos momentos se ha golpeado en la escuela, ¿es normal a esa edad? O sea, realmente no es normal en ninguna edad, siendo realista. ¿Qué pasa con un niño con TDAH? Un niño con TDAH también es muy sensorial, tienden a ser Exacto. muy sensoriales. Entonces, pueden, muchas veces canalizan esa
hiperexcitabilidad o esa sobreestimulación o sobrecarga sensorial, siendo muy impulsivo, moviéndose de un lado a otro, pero hay algunos en que ya no logran tolerar el medio y simplemente se autoagreden, ¿no? Pero un niño tan grande, o sea, ya de 8 años, implica que está desregulado, o sea, que necesita apoyo con terapia, ¿no? 8 años ya es una Exactamente. edad bastante grandecito. Ujú. Sí, y uno de los detalles también del TDAH es que a ellos les cuesta mucho lo que es la parte de la frustración. Y cuando ya van pasando de etapa a etapa y no reciben las terapias pertinentes, ellos empiezan de una u otra manera a compararse con otros y trae este tipo de inconformidad. Aquí tenemos a Ivette que dice 0464, que dice, si se pega, se ala el cabello, puede ser un TEA. Para hablar de espectro autista es una gama más amplia, ¿no? No solo con el tema de autoagresión. Eso siempre lo hemos dicho, ¿no? Que en autismo se necesita más, se necesita juego restrictivo, estereotipias, problemas de conducta, atención conjunta. Realmente la autoagresión significa de que él no está canalizando, ya sea con lenguaje o con conducta, esa frustración. Pero habría que realmente hacer intervención, hacer evaluación, asesoría, investigar bien cuál es la causa, ¿no? Exacto, porque fíjate como muy bien lo dijiste, en el TDAH también ocurre este tipo de comportamiento. Ahora, Patti Yelixa nos dice, mi hijo va a tener 3 años y solo dice aproximadamente 10 palabras. Me imagino que ella quiere saber si consideras que esto está bien o... Claro, no. A los 10, generalmente al año, ya se dice cerca de 10 palabras. Alrededor de los 2 ya explota mucho el lenguaje y armas oraciones, y más de, más Ujú. de alrededor de 500 palabras cerca de los 2. Y cerca de los 3 años, pues ya tienes que armar completamente un lenguaje. Con alguna que otra conjugación inadecuada, pero ya un lenguaje muy bien estructurado. Entonces, no hay un retraso de lenguaje marcado. Exacto. Ahora tenemos aquí Arita 024 que nos dice, buenas tardes, un saludo desde Colombia. En el caso de un niño con diagnóstico de autismo y se agrede, ¿cómo podemos ayudar desde el colegio? Claro. El tema de espectro autista y de algunos otros trastornos sensoriales es que el procesamiento del dolor, también hay algunos estudios que hablan que es diferente, ¿no? O Ujú. sea, hay el umbral del dolor, es de una percepción diferente. Y si es que no se interviene a tiempo, y eso me pasa mucho en la consulta, que a veces ya son niños grandes que se han autoagredido desde muy chiquitos, la autoagresión ya se vuelve difícil de controlar, o sea, mucho más si no se ha logrado lenguaje, ¿no? Entonces, eh, siempre uno trata de decir, cuando empieza la autoagresión hay que intervenirla pronto, porque si no, las conexiones asociadas a esta sensación de placer se confunden y los niños comienzan a autoagredirse como una forma de conseguir alivio. Y eso puede volverse muy intenso, incluso cuando son más grandes, a tal punto que no pueden controlar la autoagresión. Entonces, la autoagresión es un signo muy fuerte de alarma que tiene que intervenirse pronto, en Sí. TEA, en TDAH, en todo. Y, no, y fíjate que, por ejemplo, cuando hablamos en el trastorno del autismo, vemos que hay conductas repetitivas, que son las estereotipias. Y de repente esto se puede convertir en una estereotipia porque lo estimula, es decir, una autoestimulación en donde vemos que muchos niños tienen agresiones físicas porque llevan tiempo e inclusive cuando se golpean en los brazos o en otra parte, a veces eso hay que tomarlo en consideración porque inclusive los huesitos y todo se pueden deformar. Ahora tenemos aquí a Paola Sánchez que nos dice, hola, ¿qué tal? Mi hijo es un TEA y no habla. Ya va a cumplir 4 años, pero balbucea. Dice 2 sílabas juntas, tití, caca, tete, ya. Dígame, él lleva terapia ocupacional sensorial. Ya podría ponerse terapia, debe ser terapia de lenguaje. Realmente la terapia de lenguaje puede empezarse desde muy pequeños. Em, Siempre hay la confusión de que tienen que ser más grandes para recibir terapia y no es así. Realmente la terapia de lenguaje puede empezarse desde muy pequeños y en los no verbales, incluso en aquellos que no logran desarrollar bien el lenguaje, existe también la estimulación por medio de pictogramas, el no verbal. Entonces, sí, pueden empezar desde muy pequeños, aunque no sean verbales. Ok, fíjense, bueno, a todas las personas que se han conectado, un saludo muy grande de nuestra parte. Aquí tenemos a Ivette nuevamente 0464 que dice, ¿y
¿Y qué pasa en el diagnóstico que sale TDAH y TEA alto, un coeficiente alto y tiene mucha impulsividad y problemas en la escolaridad con la conducta, cómo hacer para saber el diagnóstico real? Sí, hay estas confusiones. A ver, que sea un paciente con espectro autista no significa que no pueda cursar, por ejemplo, hiperactividad o depresión o alguna Exacto. otra entidad. O sea, el paciente con espectro autista puede también tener un coeficiente intelectual con una alta capacidad, también puede ser. Eh, Esto es lo que se conoce como la doble excepcionalidad. Es decir, tú puedes tener una limitante, por ejemplo, en el área sensorial o en el lenguaje, y tener un coeficiente intelectual alto. Entonces, sí pueden existir, o no es que un diagnóstico esté mal, o sea, pueden coexistir dos diagnósticos. Exacto, que hablaríamos de una comorbilidad. Ahora tenemos Ujú. a Benki, que dice, niño TEA escolarizado, medicado sin terapia cognitivo-conductual, no se agrede él, pero sí a los demás niños. Ahora, ¿qué pasa en el caso que ya no pasa de ser él, sino que va hacia otros? Bueno, ahí la palabra clave o la frase clave es de que no está en terapia. O sea, realmente la autoagresión en un punto dado, cuando ya estás rodeado de gente, cuando estás en el aula, cuando Ujú. estás en espacios con otras personas, hay más estímulo. Entonces significa de que también puede haber heteroagresión, que agreda a otras personas. No necesariamente con la idea de que quiero agredir a otros, ¿no? A veces simplemente quieren un esfero, le gustó el juguete del otro niño, o simplemente quiso llamar la atención, pero la forma en que logra comunicarlo es con la agresión. Entonces, realmente ahí lo importante es intervenir pronto para no llegar a problemas de agresiones en el aula. Y hay que entender que la medicación no lo es todo. A veces, yo eso siempre lo converso con los Muy cierto. padres, en los pocos casos que toca medicar, de nada sirve medicar si los chicos no están en terapia, porque la medicación Exactamente. no te forma redes neuronales, o sea, esas redes son con terapia. No, y una de las cosas que se ve es estos niños que han ido y han sido medicados y en donde se ve que si no hay medicación no hay alcance de otro comportamiento diferente, es decir, que no hay cambios en la evolución de él, sino simplemente tranquilidad o simplemente que se pueda sentir un poquito enfocado. Ahora tenemos a Guirnabel que nos dice, buenas tardes, mi hijo tiene 13 meses, él empezó a llamar a su mamá Nana, pero en el transcurso de los días ya no le dice y solo nos llama con un EI, U, oye. 13 meses, bueno, 13 meses, generalmente al año se pide alrededor de 10 palabritas, ¿no? Siempre cuando son chiquititos uno insiste mucho en las evaluaciones auditivas, ¿no? Que ellos tienen que haber hecho al nacimiento, a los 6 meses, al año de vida, como para ir corroborando que lo normal esté cubierto, ¿no? Lo común, por decirlo, antes de hablar de retrocesos o de patología, ¿no? Ujú. Bueno, aquí tenemos a Dayanara Reyes que también nos dice, buenas tardes, tengo una niña de 1 año y 5 meses y no habla, solo dice ma y pa. Ya, eso es un signo de alarma y tenemos que hacer intervención, ¿no? Una de las Exacto. cosas que se ve mucho, mucho más desde la época de COVID, es la sobreestimulación a pantallas. Entonces, también eso influye y hay un montón de estudios ahora que ya lo corroboran de que la sobreexposición a pantallas también influye mucho en la adquisición del lenguaje. Entonces, y mucho más desde más pequeños. Hay niños que antes de los 6 meses ya están con la tableta enfrente o varias horas de televisión y eso sí influye en el desarrollo, ¿no? Pero ha pasado los 15 meses que estemos sin decir palabras es un signo de alarma que hay que ir a evaluación, tamizaje auditivo y estimulación temprana, ¿no? No, y también darnos cuenta que es lo que, por lo menos en el contexto mío, yo hablo mucho con los pacientes, es observar la manera de lo que está hablando o de lo que habló a lo que se transformó y darnos cuenta que tenemos que ser guía. No podemos permitir a los niños decir ta o pa, sino guiarlos en la palabra que sea adecuada si ya la dijo. Ahora Claro. tenemos, dice Hilary, dice, muy buenas tardes, mi hija tiene 2 años y 5 meses y no admite comida solo colada. Estamos con una valoración porque se sospecha que tiene autismo. Ya. Ahí, cuando hablamos de espectro autista, incluye mucho el tema sensorial, ¿no? La parte sensorial no solamente es el ruido, no solamente es la Ujú. textura, sino también los alimentos.
exactamente. Muchas veces incluye, y eso a veces yo lo explico muy sencillo a los padres. Yo les digo, ustedes ven una frutilla y la observan a la frutilla como frutilla, pero para un autista no es una simple frutilla. Una frutilla muy madura puede tener un sabor muy diferente a una frutilla que esté todavía media verde. Entonces, son sabores no predecibles y eso hace de que rechacen los sabores no predecibles. Entonces, en cambio, un sabor sencillo, por decir un arroz, un pan, por ahí lo toleran fácil, una colada. Entonces, la selectividad alimentaria es una de las características en algunos espectros, entre ellos el autista. Ok. Aquí tenemos a Marjorie 1191 que nos dice, buenas tardes, ¿qué es más recomendable para un niño que no habla mucho? ¿Terapias de lenguaje o que se relacione con niños de su misma edad? Esa es una pregunta que me hacen mucho en consultorio. Doctora, ¿lo meto en la guardería o no? Realmente hay que tomar en cuenta que las guarderías o los centros, ludotecas o centros de desarrollo infantil ayudan mucho en la parte social, en estimulación temprana, en la parte de motricidad, pero no reemplaza una terapia de lenguaje. Exactamente. Entonces, por ahí sí se pueden las dos cosas genial, pero la una no reemplaza la otra. Ok, ahora hablando de este tema de golpearse los niños, vemos que hay casos, como lo habían hecho en una de las preguntas, en donde el golpearse y no tomarlo a tiempo, resulta ser que para el niño es autoestimularse. Es decir, se sigue golpeando, sigue sintiendo placer e inclusive, por ejemplo, voy a poner un caso de niños que tienen autismo y de repente se dan con la mesa y se van dando con la mesa, se van autoagrediendo porque se van golpeando, van quedando hasta con las manos rojas y tienen lesiones. En estos casos como tal, ¿podrías explicarnos a nivel de neurología cuál es qué sería el papel del neurólogo en este caso al ver agresiones que ya se están volviendo en repetitivas y se están volviendo como un autoestimulante? Esto me pasa cuando ya son niños más grandes que no han sido intervenidos, que de hecho tenemos que usar incluso almohadillas, protectores en las zonas que se golpean, porque tienden a hacerse agredirse en mentón, o la clásica es de la frente, o incluso morderse muñeca y todo, ¿no? Entonces, como bien explicaste, el mecanismo del dolor y muchas redes neuronales recién se van formando en ciertas etapas. Entonces, cuando son más pequeños y empieza la autoagresión, puede confundirse con la vía del placer. Y eso genera como una sensación de estímulo más que un desagrado. Entonces, a veces los padres nos preguntan, ¿pero qué será que no le duele? Pues no es que no le duele, sino que su conexión neuronal lo asocia con el placer. Entonces, lo hace más bien para calmarse o para generar esta sensación de placer. Si es que eso no se interviene y se vuelve crónico, es verdad que muchas veces cuando ya es algo crónico y son muy grandes, tendemos a ayudar con alguna medicación, pero igual vuelvo y siempre digo una y otra vez, de nada sirve utilizar una medicación si es que no hay terapia de la mano, porque se supone que tienes que modificar esa red neuronal y asociarla con lo que implica. Y eso lleva tiempo y eso implica terapia, no solo medicación. Sí. Y algo, esa parte que hablaste del placer de ellos autoagredirse, disculpa, es algo tan realista y tan visible que muchas veces no nos damos cuenta, pero el niño sufre situaciones, e inclusive a veces le toca las piernas porque se han autoagredido con las uñas y nosotros debemos canalizar porque el niño tiene que entender que lo que se hace consecutivo y cada daño tiene que ser modificado. Y ahí muchas veces, no sé si tú lo ves así, yo siento que cuando existe esta conducta en donde el niño adquirió esta conducta como un placer, es algo que evidencia de que no hubo un refuerzo conductual o no hubo un cambio conductual y simplemente se dejó con el tiempo y ya vemos que son niños que tienen inclusive callos en las manos porque se muerden y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasaría? Nosotros sería lo más lógico darnos cuenta de que esta conducta no debe ocurrir, debemos darle al niño las herramientas y sobre todo enseñarle lo que es adecuado y no adecuado. Eso más que todo, en la terapia conductual ayuda muchísimo en esos casos. Ahora, cuando vemos niños, por ejemplo, que son muy pequeñitos, hablo, por ejemplo, de 1 año y medio a 2 años aproximadamente, y de repente vemos que se están dando golpecitos, porque no sé, se sienten por lo menos el pañal está húmedo o de repente el ambiente está muy caliente, o tienen frío, ese tipo de cosas. Yo hablo ese tipo de cosas, pero pueden ser muchísimas más. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que por qué estos niños tan tempranamente ya empiezan a presentar estas conductas de golpearse?
Es bastante frecuente, más que todo en el menor de un año, que en el menor de un año todavía no llega a ser como tal patológico, ¿no? Que por ahí están fastidiados y se agarran el cabello, se hacen círculo en el cabello y se jalan. O, por ejemplo, como bien dijiste, se jala la parte del pañal porque está fastidiado. Pero en un niño que ahí todavía no es muy verbal, responde mucho a la cara, o sea, a la expresión facial. Entonces, el cuidador se acerca donde él, y si el niño se autoagrede y se sonríe y le festeja y lo toma como algo gracioso, pues él lo asume que esa actitud, esa conducta fue normal y la vuelve a hacer. Entonces, es una respuesta mucho al cuidador. Por el contrario, si el cuidador cambia la expresión de la cara, cambia la forma, le dice no, aunque todavía el no no sea tan entendido, eh, es una forma de ir condicionando desde muy pequeños las conductas, ¿no? Eh, Sin que eso llegue a ser una patología, sin que eso llegue a hablar de autismo, ¿no? Eso cuando son muy pequeños. Cuando tienen entre 1 y 2 años, que ya están en esa parte del lenguaje, donde ya comienzan a aflorar jerga y lenguaje, ya dicen pequeñas oraciones, pero todavía no comprenden perfectamente. Y a veces el adulto te hace toda la gran explicación al niño, diciéndole, no, no tienes que morderte porque realmente muchas veces el niño no entiende todo lo que uno le dice. Y más bien con cosas muy sencillas como que duele o como que estoy haciendo como llanto, expresiones faciales muy cortas son más entendibles para un niño chiquito. Exacto. Y algo que, por ejemplo, vemos que él le pueda irritar sin lastimarlo, también es importante, porque yo conocí en el caso de una niña que tenía un trastorno de neurodesarrollo, ella hacía como tú estás diciendo y se arrancaba los cabellos y los padres decidieron que ella también hacía eso y también se metía los dedos en la boca y vomitaba. Fue ponerle una manita aquí agarrada cada vez que ella tenía ese comportamiento y ella llegó un momento que ya lo distinguió. Aquí había una pregunta de, déjame buscarla aquí. Yo sé que la pregunta decía, ¿a qué edad tiene un niño que gatear? Era la pregunta, no recuerdo quién era que la hizo. El gateo no es obligatorio, en primer lugar. El Ah, gateo no, la pregunta sí era, ayuda, pero ¿qué no es pasa obligatorio. si no gateó? Ah, sí, no gateo, similar. El gateo no es obligatorio. Sí insistimos en el gateo porque el gateo ayuda mucho a la coordinación, pero realmente se considera que el gateo no es un hito obligatorio en el desarrollo. Lo que sí es, por ejemplo, caminar, ¿no? Entonces, el hito de caminar es máximo año 4 meses, tiene que estar caminando. Pero el gateo realmente no todos lo hacen, la mayoría lo hace entre los 8 y los 10 meses, pero no es obligatorio. Ujú. Ok, aquí hay una persona que se llama Arita024 que nos da las gracias por esta información que le estamos dando. Yo quería ver si había otra pregunta. Ahora hay el caso de las lesiones del niño cuando empiezan a darse de repente en la cabeza o de repente se están alando el cabello, ese tipo de circunstancias o se muerden. Y esta conducta que le causa placer resulta ser que llega un punto que causa una crisis. Ya causa una crisis, el niño empieza a llorar, el niño se desespera más. ¿Qué opinas de la autoagresión que se puede dar hasta el límite de llegar a una crisis? ¿Por qué crees que cómo podemos evitar que llegue a la crisis o por qué mismo llegamos a la crisis o permitimos que llegáramos a la crisis? Yo siempre les digo a los padres, anticipa. Si ya tenemos una conducta, tienes que saber o tratar de buscar la anticipación. Entonces, si tenemos un niño, por ejemplo, con espectro autista, que sabes que se autoagrede y que sí o sí tienes que, porque no hay forma de bloquear, sí o sí tenemos que ir, por ejemplo, a un lugar donde es muy sensorial, por decir, no sé, una presentación de cierre de año, una reunión familiar, pues hay que anticipar, ¿no? Anticipar medidas para que esté tranquilo, buscar objetos de apego, auriculares para poder hacer bloqueos sensoriales, o sea, tratar de anticipar y evitar que llegue a la crisis, porque una vez que se desata la crisis, es porque realmente el estímulo sensorial o lo que le generó la frustración no fue controlado y fue muy repetitivo. Entonces llega el punto en que la crisis es difícil de manejar y el niño ya no se logra controlar. Estas crisis pueden llegar a ser muy hirientes para los niños y muchas veces requiere la intervención de la familia, sacarlo del lugar, generar un bloqueo en la familia, que eso realmente siempre uno intenta tratar de bloquearlo antes de que pase, ¿no? Exacto. Y una de las cosas es importante, todos esos detalles, conocer al niño y saber qué cosas o qué materiales son necesarios en caso de una crisis.
ya sea un mordedor, ya sea cualquier cosa que lo ayude. Ahora, en el caso de esa autoagresión por los medios sociales, por ejemplo, el llevarlo a cualquier sitio ya se autoagrede. ¿Existe alguna manera neurológicamente que nosotros podemos anticipar esto, no solamente conversando? Vemos que cambios de rutina son bloqueos a pesar de que se anticipan. ¿Hay alguna otra herramienta o por lo menos lo preparamos en el caso de la medicación para que él tome la medicación antes de que ocurra ese evento? Uno de los ejemplos claros son las festividades navideñas. Me imagino que has de haber visto muchos pacientes en esa época. En festividades navideñas, pues hay sobrecarga sensorial. Es intenso porque hay presentaciones de fin de año, cierres de ciclo, las canciones navideñas, la vestida del duende, bueno, en fin. Hay un montón de actividades que son con sobrecarga sensorial. Entonces, sí es un entorno que podemos manejar. Por ejemplo, una fiesta dentro de casa, una familiar, pues uno tiene que anticipar para la familia también. Entonces uno tiene que llegar previamente, decir que por favor bajemos un poco las luces, que hasta que se adapte, que puede demorar unos 20 minutos o media hora, hasta una hora, pues la música tiene que ser un poco más suave, poner una que otra música que le guste, que sepas de que está dentro del repertorio que le gusta, y así condicionar el lugar y ayudarse con la anticipación que habíamos hablado previamente, ¿no? Ahora, si es un lugar más abierto, por ejemplo, no sé, nos toca sí o sí llevarlo de viaje y tenemos que pasar por una serie de controles y va a haber mucha gente alrededor, pues sirve mucho el tema de ayudas gráficas, ya sean con tablets o con donde él va a saber cuáles son las anticipaciones, crear, por ejemplo, pequeños fotogramas de qué es lo que va a pasar en cada momento y así el niño va pasando por cada etapa con apoyo visual. Eso es una estrategia muy buena. Aparte, también se pueden utilizar los juguetes de apego, que a veces les ayuda mucho para los momentos de crisis. Exacto. Fíjate que yo voy a manifestar una experiencia que yo tuve con un niño que tiene TDAH. El niño cumplió 15 años y los padres le dieron la sorpresa, una sorpresa era que le hicieron una fiesta sorpresa. Él llegó al sitio, primero que le dijeron que iban a ir a comer en un sitio y llegaron a casa de un tío. Él no entendió esa fase. Y cuando le dijeron, es que vamos a celebrar tu cumpleaños y salió un montón de gente, él dijo, yo no entro, yo no voy a entrar. Entonces, ¿qué ocurrió? Tuvieron que sacar al tío de varias personas para que, pero siempre estuvo resistente a muchas actividades, porque esa parte que tú hablas de la anticipación es importante, no solamente en el autismo, en otros trastornos también. ¿Por qué? Porque ellos se regulan y se preparan para estar en ese ambiente. Por ejemplo, si yo sé que yo voy a ir a la escuela de mi hermano y me van a llevar para buscarlo y hay un timbre muy fuerte y tengo autismo, me puede dar una confusión ese timbre. Entonces yo tengo que anticipar, vamos a ir, no llegar y meterlo cuando suena el timbre. Es importante esos detalles. Aquí tenemos a Nancy Aguayo que dice, mi hijo tiene 5 años y se golpea con la palma de la mano la frente cuando está en crisis. Ya. Sí, Entonces, las más fíjense, comunes son enfrente, ¿ah? Esas son las más comunes. ¿ok? Ahora, Ujú. hay algo que yo te iba a preguntar. Por ejemplo, cuando existe una autoagresión y vemos que ya la situación se sobrelimita, utilizamos pictogramas, hablamos con él, buscamos inclusive meterlo en actividades que lo focalizaran a estar más relajado y vemos que no conseguimos. ¿Qué necesidad está o a qué vamos en este capítulo? ¿Vamos a medicar a este niño o seguimos regulándolo de qué forma? Cuando ya vemos que la situación se hace crónica. Ahí hay varios factores, ¿no? No todos los niños son candidatos a medicación, porque también hay algunos medicamentos que tienen efectos adversos. Hay que entender también esa parte, ¿no? ¿Ok? Eh, en aquellos niños que toca ayudar con medicación, siempre se plantea un propósito, es decir, vamos a trabajar 3 meses, por decir, con esta medicación, o 6 meses con esta medicación. Vamos a irnos viendo cada tanto como para ir planificando el ajuste de dosis, ¿sí? Para ir acompañando hasta el punto en que se logre descender y sacar, pero siempre con intervención. Es verdad que la medicación, por ejemplo, un antipsicótico, algo que te ayude a bajar un poco el nivel de ansiedad, eh, puede ayudar en casos de crisis muy severas, pero también tienen que ser por tiempos muy cortos o tratar de que sean periodos controlados más bien, ¿no? Y también hay un detalle que te iba a preguntar en este caso.
de cosas que he visto, por ejemplo, en los ambientes de trabajo en donde reciben medicación, el caso de ser muy, muy cuidadoso con la medicación cuando ellos requieren una hora en específico, porque muchas veces pueden caer en una crisis de no controlar algunos comportamientos y autoagredirse. Ahora tenemos aquí a Katy Mesa 2 que dice, y si los niños golpean el resto de los niños, ¿cómo poder evitar esto? La sociedad no entienden que no es a propósito. Yo creo que falta todavía mucho por educar, por acompañar dentro del aula, porque Ujú. no es lo mismo, por ejemplo, un aula con 10 niños que tengan por ahí dos párvulas de apoyo, donde hay una inclusión adecuada con el familiar, unas 2 horas, irlo haciendo con adaptación e ir buscando la adaptación sensorial del niño. A un aula, por ejemplo, como pasa aquí también y en muchos países de Latinoamérica y de muchos países del mundo, donde hay 40 niños en un aula, 30 niños en un aula, una sola maestra y una sobrecarga inmensa sensorial. Entonces, Exacto. puede que ahí se salga de las manos, obviamente, y, y no sea controlable. Entonces, son dos ambientes muy diferentes los que acabo de decir, ¿no? Entonces, y eso hay que sumarle que hay que educar también al núcleo que está alrededor. Y te cuento una experiencia muy chiquitita. Hay un curso de un paciente que ya es un adolescente de 14 años. Y entre adolescentes se molestan, como todo adolescente, ¿no? Pero a él le fastidia mucho que los compañeros hagan estos sonidos como silbidos que hacen en el aula cuando se Ujú. molestan entre ellos. Y entonces se le fastidiaba mucho al punto en que le generaban crisis. Claro. ¿Qué fue lo que hicieron los compañeros del aula? Para evitar, se pusieron todos de acuerdo, te estoy hablando que son chicos de 14 años, ¿no? Ujú. Se pusieron todos de acuerdo que cuando quieren molestarse entre sí no van a usar sonidos, sino que van a tocar la mesa muy gentilmente como que estuvieran golpeando un toque, que es un sonido que a él no le molesta, pero que entre ellos saben que es para molestar a alguien más, ¿ok? Ok. Eso generó que él realmente deje de hacer crisis durante todo el ciclo en relación al sonido. Y eso es un Exacto. acuerdo del aula, entonces son principios de aula. Entonces yo creo que ahí sí facilita mucho la intervención del docente como apoyo dentro del aula, ¿no? Sí, y una de las cosas que también es el apoyo que tenemos que darnos cuenta que requieren estos niños, porque por ejemplo, ya es algo sensorial, auditivo, es importante tomar en consideración que él necesita una terapia en donde se focalice ese aspecto. Es igual, por lo menos los niños, existen los niños no verbales que para llamar la atención o para sentirse que están frustrados, empiezan a hacer esos sonidos que tú estás diciendo y llega un chillido que lloran y lloran y se torna un poco cansativo en el aula. Y algo importante, ¿qué crees tú de que todas estas situaciones de, por ejemplo, hipersensibilidad auditiva, hipersensibilidad táctil, sea concientizado el padre, que debe ser trabajado, y también los maestros concientizados de que tanto estímulo sobrecarga al muchacho? Claro, o sea, la hipersensibilidad auditiva creo que las más frecuentes luego de la selectividad alimentaria. La hipersensibilidad auditiva es desde un corte de pelo, una licuadora, el timbre del aula, lo que cantan dentro del aula, lo que mueven las sillas, Mm. cositas tan sencillas como el sonido de un ventilador un poco fuerte o la secadora de pelo. O sea, son sonidos que generan que pueden incluso desencadenar crisis y generar bastante incomodidad al niño con hipersensibilidad. Entonces, hay que saber que estos sonidos molestan y educar entre los docentes, pero también hay que entender que este tipo de hipersensibilidades también se ayudan con terapia. Entonces, Exacto. existen formas de reeducación auditiva, o sea, existen formas de hacer bloqueo con auriculares, o sea, sí existen formas de Exacto. intervención para este tipo de alteraciones sensoriales. Bueno, y fíjate que yo tuve un caso de un chico que ellos tenían un ventilador en casa y el ventilador, él por curiosidad metió un lapicito, pero no era de esos cerrados, uno que son abiertos, y él se rompió. El ventilador se rompió y eso fue una crisis horrible. Y él después llegó a donde estábamos nosotros y quería dibujar y dibujar y dibujar ventiladores y ventiladores. ¿Cómo logramos darnos cuenta de que esto era un estímulo que lo ponía alterado? Es nosotros manejar para qué sirve
entender que es necesario tenerlo, pero que es interesante no tocarlo por vivir la experiencia. Entonces, utilizamos diferentes pictogramas y nos damos a entender, estos aparatos no se deben tocar, mucho ruido, porque el problema es que el aparato no sonaba, empezó a sonar cuando le metió el lápiz. Entonces, claro, él tuvo conciencia y de hecho él dice, el ventilador no es de lápiz. Entonces, es importante nosotros también reeducar a los niños en cuanto a los sonidos, por lo menos los sonidos de las escuelas. A veces es irremediable que no los quiten. Entonces, bueno, ya a cierta hora vamos a ponerle los aislantes o vamos de repente a utilizar otro mecanismo para que él pueda salir o de repente lo ponemos afuera que él corra y no tenga tanta ansiedad. Aquí tenemos a Elix que nos dice cómo debe acompañar un tutor o psicopedagogo a un niño autista en el aula irregular en cuanto a los contenidos académicos y conducta. Gracias, excelente en vivo. Bueno, existe el perfil de acompañante terapéutico de maestro sombra en el aula, ¿no? Que Exacto. es muy útil en el aula escolar. Cada vez, por suerte, ya hay más maestros sombras en el aula, ¿no? Y no solamente sirve para el tema de apoyo sensorial por este tema de texturas, que muchas veces en el aula sí o sí toca trabajar, o el tema del ruido, que también molesta mucho en el aula, sino que también es un apoyo en el avance curricular, porque por ahí un niño con espectro autista puede tener un excelente aprendizaje visual, visoespacial, pero por ahí de comprensión un poco menor. Entonces, es esa ayuda con el psicopedagogo, con el maestro sombra, de ir enseñando con un poco más de paciencia, un poco más de detalle, con apoyos visuales, para que vayan entendiendo el mismo aprendizaje que tienen que hacer en la currícula normal. Sí, y una de las cosas también es el nivel de conciencia que lleva el tutor a la escuela, de propiciar al maestro como tal, a todas las personas que trabajan en la escuela, de estos detalles a nivel de la neurodiversidad, que son importantes tomarlas en consideraciones y hacer adaptaciones, porque igual como de repente pueden tener estereotipos o comportamientos diferentes, hay unos que tienen un nivel de académico muy bueno y que hay que aprovecharlo. Ahora tenemos a Eli que nos dice cómo ayudar a un niño de 9 años autistas de alto nivel de funcionamiento en cuanto al tono y volumen de voz que es sumamente exagerado. Claro, el término alto funcionamiento antes lo utilizábamos bastante, ahora como hablamos por el tema de niveles, pero vendría a ser un nivel uno, sí, Exacto. seguramente. Ujú. La ayuda pedagógica es igual en los niños. El tema es de que a medida que ellos van creciendo, o sea, el apoyo pedagógico tiene que estar, ¿no? Generalmente durante toda la etapa escolar, pero también eso va cambiando de acuerdo a la currícula, ¿no? O sea, de acuerdo a las necesidades de cada niño. En relación a la parte sensorial, no significa que porque, por ejemplo, ya nos adaptamos a un sonido cuando somos pequeños, por decir el timbre escolar, no significa que los nuevos sonidos que van a aparecer a lo largo del tiempo ya los tenemos que incorporar. O sea, esa adaptación puede volver a caer por X razón. Por decir algo muy Exacto. sencillo, acá hace poco hubo una inundación, bueno, por el tema de invierno, y en un paciente le entró el agua a la casa por la lluvia, ¿no? Eh, tiene un lenguaje adecuado, es un nivel uno y manifiesta muy bien sus necesidades, pero se asustó mucho con el agua. Entonces ahora cada vez que llueve le está dando crisis. Claro. ¿Está bien? Por el miedo que genera. Entonces eso es una sensación nueva. Entonces esa sensación nueva hay que intervenirla de cero y trabajarla Exacto. de cero. No, y una de las particularidades también es el manejo del esquema conductual para poder extinguir ese tipo de comportamiento y darnos cuenta de que él tiene que darse cuenta que es algo que no le permite evolucionar y que realmente le crea algún tipo de ansiedad. Aquí tenemos a Pac Yerixa que dice, en el caso, si el niño no tiene el lenguaje adecuado, es recomendable un terapeuta de lenguaje o un fonoterapia. Claro, acá tenemos, existen los dos perfiles, Ujú. terapeuta de lenguaje o fonoaudiólogo. Eh, Obviamente los dos perfiles te sirven siempre y cuando tengan experiencia en espectro autista, o sea, estén preparados en el manejo de TEA, porque no es lo mismo una intervención, por ejemplo, en un trastorno del habla, a una intervención en autismo. Entonces, más bien pueden ser los dos perfiles, pero que tengan experiencia en TEA. Aquí tenemos a Jennifer Bermeo que dice, buenas tardes, mi hija tiene 1 año y 3 meses y él jala el cabello y lo tira hacia atrás.
cuando se le habla o se le explica las cosas y le pega a un niño que es autista. Te voy a volver a Si leer, esta dice, niña, claro, le pega a otro. mi hija es una niña, tiene 1 año y 3 meses, se jala el cabello y se tira hacia atrás cuando se le habla o se le explica las cosas y le pega a un niño que es autista. Es decir, que ella Claro, se ahí agrede, ella se agrede y a su vez pega a otro. autoagredir. Ujú. Exacto. Ahí, bueno, al ser tan pequeño, no sirve, o sea, no sirve tanto el tema de estar explicando largamente por qué no hacerlo, sino más bien de forma visual, ¿no? Hay muchas imágenes que uno puede asociar con el llanto, con el dolor, con la generar el dolor al otro para poder expresar o que ella entienda que la actitud o la acción es inadecuada, ya sea un niño con TEA o sin TEA, ¿no? La acción es inadecuada. Entonces, es preferible, más bien le aconsejo de que la enseñanza sea mediante imágenes y de forma muy sencilla para que pueda entender que la acción es inadecuada. Fíjate que en ese detalle, en una oportunidad con unos niños pequeños que tuvimos, trabajamos mucho con la cara del sorprendido. Entonces, ¿qué ocurría? El niño era sumamente exagerado, el dibujo. Y él llegaba a un punto que decía, sorprendido, no está bien, y paraba, y paraba. Fíjate lo importante que tú estás hablando de las imágenes, cómo causan impacto en edades muy pequeñas. Ahora, Lorena, psicopedagoga, dice, ¿qué diferencia existe entre el espectro y el autismo? Realmente el término autismo ha ido cambiando con los años, ¿no? Ahora hablamos de espectro autista porque incluye o se habla de que existen varios niveles o eh, variables que puede tener un niño con autismo, ¿no? Antes hablábamos de Asperger, de autismo clásico, ahora realmente solo hablamos de espectro autista y más bien lo que se utiliza es la clasificación del DSM-5 de niveles de apoyo que necesita el niño para. Entonces, en el nivel uno, que es lo que antes la gente llamábamos Asperger, el nivel uno es el que tiene menos necesidad de apoyo, el nivel 2 un poco más de apoyo y el nivel 3 es el que necesita gran apoyo para todas las actividades diarias. Entonces, hablamos ahora de niveles. Ujú. Ok, ahora teniendo yo como padre o como madre un niño ya sea un estándar pequeño, vamos a decirlo de de unos de 2 añitos, otros como de 8, otros que sean ya adolescentes, ¿qué recomendaciones nos podrías dar en caso de no saber qué hacer ante el golpearse un niño en la cabeza o morderse? ¿Cuáles son tus recomendaciones para ellos? ¿Qué deben como SOS utilizar? Por ejemplo, los más pequeños. En el momento de crisis, el cuidador de más apego, que puede ser mamá, papá o un cuidador X, o el abuelo, el que sea, el cuidador con más apego tiene que ponerse al nivel del niño. ¿Eso qué te sirve? Te sirve muy bien para controlar la expresión facial, porque uno tiene que ponerse al nivel, tratar de mirarle a los ojos, generar cuál es la necesidad básica que necesita en ese momento. Y utilizar un lenguaje muy sencillo. Tienes hambre, tienes sueño, quieres jugar, o sea, cosas que sean muy sencillas para entender que el niño, en este caso, identifique su emoción. Entonces, si es que Ok, tienes sueño, identifique que tiene sueño, identifique que tiene hambre, identifique cuál es el motivo que le está generando esa frustración. Y ahí generar el confort, qué es lo que necesita. Si es algo que se puede dar, que es algo sencillo, no sé, queremos ir a dormir, pues bueno, entendemos que queremos ir a dormir y hacemos el efecto. Si es algo que no se puede hacer, también hay que explicar que no se puede, pero que existe la opción B. No sé, vamos a ver el cuento y de ahí nos vamos a dormir. O subimos al carro y nos vamos a casa a dormir. Entonces, generar el exacto. plan B para poder llegar al objetivo, ¿no? Ese es como el SOS. Ahora, eso es en un tema muy sencillo que nos pasa a todos los padres en un momento dado cuando el niño está muy cansado, muy frustrado y simplemente quiere irse y está cansado, sin necesidad de patología. Ahora, hablamos de patología ya de un problema cuando existe algo más, ¿no? Que la autoagresión está asociada a algo más, a un retraso del lenguaje, a un problema de conducta, a una estereotipia. Ahí ya hablamos, en cambio, de una intervención. Eso significa visitar al neurólogo infantil, visitar al terapeuta, comenzar a hacer terapia de lenguaje, identificar cuál es la causa, sea un retraso del lenguaje,
sea un niño con espectro autista, sea algún nivel de enfermedad como tal. Entonces, ahí identificar e intervenir. Pero bueno, ahí estamos hablando de enfermedad o de patología. ¿Ok? Ahora fíjate, tenemos aquí a Juliana que nos dice, mi hijo a 2 años y 7 meses. ¿Cómo enseñarle que que si siente ganas de hacer popó, debe ir al baño? Utilizo imágenes, pero no le hace caso. ¿Sabes de los hitos de desarrollo, el control de esfínteres, es lo de los que más necesita lenguaje, ¿no? Porque el niño tiene que, a más de identificar la sensación, no sé, las ganas de ir al baño, tiene que decir a un cuidador, quiero ir al baño o quiero pipí. Entonces necesita algún nivel de lenguaje, ¿no? Entonces, siempre, a veces también cuando no hay lenguaje, se utiliza, por ejemplo, en terapia ocupacional, igualmente el tema de pictogramas o de músicas o de asociaciones para que empiece a asociar con, en este caso, la sensación de ganas de ir al baño con el acto de ir al baño. Entonces, pero igual es con ayudas visuales, ¿no? Sí, y algo importante siempre que exista ese proceso, hablarle de lo que está haciendo. Estás haciendo popó, estás haciendo pipí, y él asocia. Y una de las cosas que también ha dado resultado es observar cuando hay comportamientos que nos inducen a que él tiene la necesidad de. Entonces, en ese momento es cuando tenemos que actuar con lo que tú hablas del lenguaje. Ahora dice Aurora que su hijo tiene 4 años y tiene TDAH, desafiante y se golpea. Es muy impulsivo y golpea a los niños cuando se molesta. Claro, en el TDAH pues hay el componente impulsivo, más que todo cuando son pequeños, ¿no? Que a medida que van, son más grandecitos, baja un poco el impulso, pero eh, a ver, en TDAH hay cosas que son sencillas que uno puede hacer desde casa, ¿no? Y es el tema del manejo de la descarga de energía mediante deporte. Es una estrategia muy sencilla y yo creo que lo deberían implementar mucho en cada casa. El segundo es el tema del control del espacio, o sea, los niños tienen que tratar de tener un espacio controlado, es decir, si por ejemplo él está haciendo una actividad, tiene que tener solo lo que está haciendo a su alrededor para que no se sobreestimule. Que claro, eso es difícil en el aula, porque por ahí él está viendo al compañero, son varios chicos dentro del aula y que tienen más sobrecarga, ¿no? Y de Exacto. ahí viene el tema de terapia, o sea, él tiene que aprender a autorregular esa conducta de que si el de al lado le está molestando o el de al lado está haciendo un sonido, eso no lo interfiera y que no por eso tengo que ir a pegarle al otro. Entonces, eso es un tema de Sí. trabajo, de terapia, No, ¿no? y es una Exacto. cuestión también de ponerle límites, porque Ujú. en el caso mío ha pasado de niños que están en un aula, inclusive hay 7 niños, y hay uno que habla mucho y de repente a él ya lo sacó del foco. Y muchas veces utilizar una conducta en donde él sienta que está más cómodo. Por ejemplo, necesita salir, sale. Es preferible que él salga y se Sí. autorregule a que nosotros insistamos porque estás golpeando, porque eso también es otro detalle. Si yo repito lo que no quiero, él lo va a hacer más. ¿Por qué tú estás golpeando? Es decir, toma conciencia que estás golpeando. Golpear no me gusta. Estás volviendo a repetir. Este comportamiento no es bueno para ti. Te quita amigos, te resta, cuando ya son los más grandes. Ahora, en el caso de estos niños que ya se golpean siendo grandes, podríamos hablar de la necesidad de buscar acompañamiento neurológico. Sí, realmente, o sea, la autoagresión, como es un signo de alarma, en cualquier edad, siendo grandes o pequeños, tienen que tener control con neurología, ¿no? A veces en niños más grandes, cuando no están controlados, toca recurrir a medicación, pero eso ya estamos hablando de cuando ya hay un diagnóstico. Pero en cambio, cuando son pequeños, el acudir al neurólogo es más que todo para identificar la causa, o sea, ¿Ok? identificar el diagnóstico, que no necesariamente siempre es autismo, que pueden ser una infinidad de diagnósticos antes de llegar realmente a pensar en autismo, ¿no? Entonces, cuando son pequeños es el objetivo de diagnóstico. A medida que van creciendo, es ir modificando por ahí las estrategias durante la malla curricular, durante la parte escolar, aprendizaje, como para ir acompañando. Un niño de 8 años, por ejemplo, es un niño donde está en la parte de lectoescritura con comprensión. Es la parte de razonamiento lógico, donde hacen problemas matemáticos un poco más complejos. Entonces, cuando ahí se evidencian, por decir en un TDAH, dislexias, discalculias, es una etapa también de mucho apoyo. Entonces, cada edad tiene
su esfuerzo y su trabajo. Exacto. Aquí tenemos también una pregunta de Juliana Flores que dice, ¿es recomendable que vaya al colegio especializado en TEA o uno tradicional inclusivo? Bueno, fíjate que No, siempre se intenta volver a un tradicional y, o sea, intentar que haya inclusión. Es verdad que muchas exactamente, veces siempre buscar no la se cumple, inclusión, ¿no? Pero porque siempre buscar la inclusión. sí, porque uno de los nortes es la inclusión social del autismo. ¿Qué ocurre? En América, porque yo he tenido la experiencia de Venezuela y he tenido la experiencia de Europa, hay una diferencia. ¿En qué sentido? Hacer el proceso de inclusión es un proceso muy difícil en algunos países en particulares, pero el deber ser es que él pasara por la escuela regular y de allí va a llegar a un tope que si su componente de conducta no da para de repente a nivel cognitivo, nosotros referimos a un taller laboral o actividades que sean laborales para ellos, que sean después formarlos en algunos cursos, algún desempeño para ser incluidos en la parte laboral. Y del poder estar incluido, de hacer las adaptaciones, que también es importante ahí la figura que se habló hace un rato, que era del tutor escolar. El tutor escolar va a ser una puerta abierta para ayudar y estimular al niño a que se le cumplan las condiciones normales, pero sí debería estar en una escuela regular y después del desempeño que él tenga, verlo, porque también ese es otro detalle con los padres. Él está en la escuela tradicional y yo quiero que él se quede en la escuela tradicional, pero el niño empieza a involucionar con conductas, empieza a sentirse mal. Yo no puedo mantener a un niño que no se pueda sentir bien en la escuela porque no logramos la integración, lo que va a hacer es el aislamiento, que no es lo que se espera. Ahora fíjate, yo quisiera que nos dijeras, Cecilia, en qué parte de las redes sociales te pudiéramos conseguir, si pudiéramos hacer contigo un encuentro online, cómo sería todo eso? Sí, eh, estamos tanto en TikTok como en Instagram, doctora Cecilia Aguilar. Estamos pronto a abrir los talleres online por vía web, que los estaremos publicando próximamente. Y son las tres redes donde ahora estamos, y en Facebook, en las tres, igualmente como doctora Cecilia Aguilar. Ok, ¿y existe algún número que pudieran contactarte o existe algún número en particular que pudieran hacer enlace contigo? Sí, sí, A mí me, a mí el me código gustaría que... es 613, Ajá. ajá, con Ecuador. Sí, porque me gustaría que lo pudieras anotar allí y mientras tanto yo voy cerrando aquí un poco el tema. Claro. Aquí dice Reital, doctora Cecilia, es la pediatra de mi nena, la de los 13 años y es excelente profesional. Yo también apuesto que es una profesional de una gran talla. Bueno, hoy en el día de hoy hablamos acerca de los niños y las niñas que se golpean con la doctora Cecilia Aguilar, que nos dio herramientas muy potenciadoras y yo quería dejarles una reflexión. El golpearse de un niño o de una niña simplemente no es tomarlo como una agresión, tomarlo como una característica de algo que nos quiere comunicar. Cuando vemos que esta conducta se hace repetitiva, es una señal de alerta, en donde tenemos que considerar que debemos buscar el apoyo. Mamá y papá o las personas que estén alrededor siempre cuenten con que deben informarse, de que deben buscar apoyo porque sus hijos se los están pidiendo. Y por tanto, tenemos aquí a la doctora Cecilia Aguilar, que nos puede dar las herramientas para poder ayudar a ese proceso. Bueno, Cecilia, yo muy encantada, infinitamente gracias por estar con nosotros en este en vivo. Aquí tenemos a Jennifer que dice muchísimas gracias a la doctora Cecilia, la atención a mi hijo y estoy muy agradecida. Muchas gracias por la charla. Bueno, tanta gente linda que te manda mensajes de valor por el gran desempeño que tiene Cecilia. Y bueno, desde aquí, desde Europa, desde Portugal, también tenemos un gran apoyo contigo. Y cualquier cosa, ya saben, tienen que seguirla ya en el enlace que ella nos dejó del teléfono. Allí tienen el 593-63-96-7448-804. Allí pueden conseguir a la doctora Cecilia Aguilar. Bueno, Cecilia, un abrazo infinito. Muchísimas gracias por el placer de acompañarme. Y bueno, nos vemos para el próximo domingo de live con María José, que es un encuentro especial porque ustedes son maravillosos y hacen posible este espacio. Muchísimas gracias. Chao, nos vemos. Chao, muchas gracias. De nada.